Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Espero estén con muchas ganas. Vamos a empezar nuestro capítulo número 4 y lo que tenemos para el día de hoy es un repaso de todos los temas que hemos venido avanzando hasta la semana pasada. El objetivo de este repaso es que el alumno refuerce un poquito lo que ha aprendido, que aquel alumno que de repente no tiene las clases completas pueda nivelarse un poco más y poder enfrentar los otros capítulos sin ningún inconveniente. Como siempre, les voy a pedir las ganas, la aptitud para poder comprender esto, ya que el profesor no puede hacerlo solo. Depende también de ustedes en cuanto a las ganas, chicos. Los profesores necesitamos que el alumno le ponga muchas ganas a su aprendizaje. Esto no es solamente de los profesores, sino también de ustedes, chicos, ¿de acuerdo? Somos un equipo, nosotros nos esforzamos por tratar de hacer que nos comprendan, que nos entiendan, y ustedes se esfuerzan para comprender. El curso, se habrán dado cuenta, no es complicado, pero sí necesita de dedicación y de esfuerzo, como todos los cursos seguramente. Bien, nada más chicos, nada más. No se olviden que la disciplina es también muy importante. Ser disciplinado quiere decir cumplir los horarios en el tiempo establecido. Si tienes que estudiar de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues ese es el horario y hay que cumplirlo. Si tenemos una hora de refrigerio, también hay que cumplirla esa hora. Y luego nuevamente a nuestras clases. Si a partir de las 4 hasta las 8 de la noche tenemos que hacer tareas, pues hay que hacerlas. Hay que dedicar ese tiempo para las tareas. ¿De acuerdo? Si por ahí los terminamos antes, magnífico, mejor todavía. Nos podemos distraer con alguna actividad deportiva, que también es muy importante la actividad deportiva. Deben dedicarle por lo menos 2 días a la semana a alguna actividad deportiva, sin que ello conlleve al incumplimiento de las reglas que nos ha establecido nuestro gobierno, ¿verdad? Bien, bien, vamos a comenzar nuestra actividad, nuestro capítulo número 4, repasando los tres primeros capítulos. Para ello les voy a mostrar el capítulo número 1. Nosotros en el capítulo número 1 estudiamos a los estados de la materia, ¿no? Empezamos definiendo, por ejemplo, a la materia. Habíamos dicho que la materia era todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, presenta masa y también, por lo tanto, presenta un volumen. Materia eres tú, soy yo, es la laptop, es el celular, es el lapicero, en fin, es todo lo que nos rodea. La materia es de dos tipos: condensada, que tiene masa, y la dispersa o simplemente energía pura, está formada por las ondas de radio, la luz, el calor, etcétera. ¿De acuerdo? Así que hay dos formas de materia. Hay que tener en cuenta también la diferencia entre la masa y el peso. La masa viene a ser la cantidad de materia que un cuerpo tiene. La masa es constante, no importa el lugar en el universo, ni siquiera en el planeta. En el universo donde te encuentres, tu masa no va a ser alterada para nada. Es decir, no existe un lugar donde tu masa sea más pequeña o donde sea más grande. No, para nada, la masa es constante. En cambio, el peso sí, porque el peso en realidad es la fuerza con la que un determinado lugar o planeta te atrae. El peso se debe, nuestro peso se debe a la fuerza de atracción de la Tierra sobre nuestra masa. Así que mientras más masa tengas, mayor será la fuerza de atracción de la Tierra sobre ti. ¿De acuerdo? Ese es el peso, es una fuerza de atracción. Y como la Tierra tiene distintos valores de fuerza de atracción dependiendo del lugar donde nos encontremos, si estamos muy arriba o muy abajo, es por esa razón que el peso sí es variable. Depende mucho de la cantidad de fuerza de atracción que en ese momento la Tierra ejerza o el planeta ejerza sobre nosotros. La energía. La energía es la forma o es la capacidad que puede tener un cuerpo de realizar una determinada actividad a la que se le llama trabajo. En otras palabras, nada puede funcionar por sí solo. Todo necesita de energía para funcionar. En otras palabras, para realizar un trabajo. Por ejemplo, si estás cerca en este momento del mouse, pues el mouse no se va a mover solo si es que tú no le entregas una energía, si es que tú no le transfieres energía mediante una fuerza.
el mouse se va a mover. Los insectos, que seguramente alguna vez has visto, no se mueven de la nada, sino más bien se mueven gracias a la energía que les provee los alimentos que consumen, al igual que las personas. Los carros no se mueven por sí solos, se mueven a partir de la energía que está contenida en el combustible, básicamente. En, en total, chicos, en resumen, el mundo funciona con energía. Nada puede funcionar de la nada, en otras palabras. Todo lo que vemos que se mueve, que ejerce alguna actividad, es porque tiene energía. Las plantas no se mueven, pero tienen energía, porque gracias a esa energía, por ejemplo, producen hojas. Hay una energía que está produciendo en la planta ciertas actividades, como crecer, por ejemplo, como generar frutos, etcétera. Etcétera, es gracias a la energía, en este caso, que proviene del sol. Ya, la energía entonces es ese algo que nos permite hacer una actividad, a lo que se le llama trabajo. Bueno, en estados de agregación son tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso, en el cual yo les mostré un video para diferenciar a esos tres estados. Inclusive habíamos estado hablando de cada uno de ellos, ¿no? En el estado sólido las moléculas están muy juntas, muy pegadas. En el estado líquido las moléculas se separan un poco más. El volumen de un líquido es definido, es decir, es constante, no depende del recipiente, y mientras que su forma sí depende del recipiente, es decir, es no definida, es variable. En un gas tiene el volumen y la forma variable. Su volumen es variable porque adoptan el volumen del recipiente donde se encuentren. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque las moléculas de un gas, o mejor dicho, porque el gas en realidad es expansible y también es compresible. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo en una botella de un litro de gas, todo ese gas puede entrar en una botella de medio litro. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo porque el gas se puede comprimir. El líquido, el líquido puede entrar, la gaseosa contenida en una botella de un litro puede ingresar a una botella de medio litro, no se puede, se va a derramar, imposible. Pues los gases sí podrían, los líquidos no porque son incompresibles. Hay que tener siempre en cuenta eso. Bueno, los cambios de estado, ahí están los cambios de estado. Eh, la fusión, paso de sólido a líquido; vaporización, paso de líquido a gas; condensación, de gas a líquido; y solidificación, de líquido a sólido. También está la sublimación directa, que es el paso de sólido a gaseoso, y la sublimación inversa, que se da por disminución de la temperatura, es de gas a sólido. ¿De acuerdo? Otro tema que también nosotros estudiamos fue el capítulo número 3, el capítulo número 2, en el cual estudiamos la división y la clasificación de la materia. En el capítulo número 2, por ejemplo, vimos primero la conversión masa-energía con la famosísima ecuación del señor Einstein, ¿no? En el cual les expliqué que la masa puede convertirse en cierta cantidad de energía. ¿Cómo? Básicamente existen partículas que se llaman radiactivas, por ejemplo. Por ejemplo, teníamos acá una masa de 10 gramos de uranio y al ser, por ejemplo, dejada en el ambiente, esta, después de un tiempo, fue pesada y se obtuvo 8 gramos. ¿Qué ha pasado? Quiere decir que está emitiendo energía. Está emitiendo energía radiactiva, muy peligrosa, por cierto. ¿Cuánto de masa se ha transformado en energía? Pues 2 gramos. Esos 2 gramos ya no son masa propiamente dicha, sino más bien es energía, energía radiactiva que puede utilizarse para distintos fines. Sí, hasta bélicos también, ¿no? Hasta bélicos también se pueden utilizar, pero también con fines benéficos, como por ejemplo plantas de generación de electricidad, por ejemplo, lo cual a su vez puede obtenerse de ahí, a partir de eso, muchos beneficios, ¿no? Bien, esos 2 gramos entonces que en el cual varió la masa de uranio se convirtieron en energía, pero la pregunta es ¿cuánta energía se ha producido?
Para eso nos sirve esta pequeña ecuacioncita que está acá, mc al cuadrado, donde m es la masa y c viene a ser la rapidez de la luz, que tiene dos valores. Con dos vamos a trabajar, con 3 por 10 a la 8 y con 3 por 10 a la 10. Para eso está este cuadrito, muy importante. Les sugiero que impriman este cuadrito y hagan todos los apuntes que tengan que hacer, porque esto va a venir en el examen de la próxima semana. Por ejemplo, miren, si a nosotros nos dan la masa en kilogramos, entonces la rapidez de la luz va a ser 3 por 10 a la 8 metros por cada segundo. Pero si la masa nos dan en gramos, entonces vamos a utilizar el 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Además, si la masa está en kilogramos, la energía nos va a salir en joules. Y si estuviera en gramos, nos sale en ergios. El ergio es una unidad de energía que equivale a muy poquitos joules. El ergio normalmente es la energía que se utiliza para, o es la unidad de energía que se utiliza para medir la cantidad de energía que puede producir un electrón o masas extremadamente pequeñas. De ahí se utiliza el término ergio. ¿Ya? Eh, entonces hay que acordarnos siempre de la forma de utilizar el valor de la rapidez y también de las unidades de energía. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejercicio que yo les voy a explicar luego en el repaso. Luego también tenemos el capítulo 3, el capítulo de la semana pasada. En el capítulo número 3 nosotros estudiamos ya las propiedades de la materia, ¿se acuerdan? Donde propiedades vienen a ser cualidades que tiene un cuerpo y que lo puede diferenciar de otro cuerpo. Pero existen propiedades que están presentes en todos los cuerpos. Es decir, todos los cuerpos lo tienen, ya sean de naturaleza orgánica como nosotros, como las plantas, o de naturaleza inorgánica como las piedras, como los minerales, por ejemplo, ¿no? Como los plásticos, como los metales, etcétera. Son propiedades generales porque están presentes en todos. Por ejemplo, las que están aquí, estas 7 en total, son propiedades generales. Por ejemplo, ¿quién tiene masa? ¿Solamente las personas? No, también las plantas, también los animales, pero también las piedras, también los metales. En realidad, todo tiene masa. Por lo tanto, la masa es una propiedad general, porque la tienen todos, sean vivos o no vivos. Todos ocupan un lugar en el espacio, ya sean las cosas vivas o las que no están vivas. Por lo tanto, también tienen volumen, inercia. Recuerden que la inercia es la propiedad en la cual un cuerpo quiere permanecer como está al inicio. Si se está moviendo, pues quiere seguir moviéndose, y si está detenido, quiere seguir detenido. Eso es la inercia, ¿de acuerdo? Esa es la inercia. ¿La inercia de qué depende? Depende de la masa. Tu cantidad de inercia depende de tu masa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos medir la inercia? Por la dificultad que ofrece un cuerpo para cambiar de situación. Ejemplo, eh, ¿quién tiene más inercia, un elefante o una persona? Pues un elefante. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. ¿Y eso qué tiene que ver, dirán ustedes? Es que imagínate que viene un elefante corriendo a toda velocidad y tú quieres intentar detenerlo. ¿Lo vas a poder detener? No, porque tiene mucha inercia. O al revés, imagínate que un elefante está detenido y lo que quieres hacer es moverlo. ¿Puedes hacerlo? Probablemente no, porque tiene mucha inercia. O sea, romper su inercia es muy complicado. Pero una persona está corriendo y tú intentas detenerlo, probablemente lo logres, ¿verdad? Lo logres porque no tiene mucha inercia en su movimiento. Y si está detenida, ¿lo puedes mover? Sí, sí lo puedes mover. Haces un esfuerzo y lo mueves, porque su inercia también no es tan grande. Por eso decimos que la masa mide la cantidad de inercia de un cuerpo. Impenetrabilidad quiere decir que dos cuerpos no ocupan el mismo lugar y a la misma vez, o sea, de forma simultánea. El peso ya les expliqué. La divisibilidad, todos los cuerpos pueden dividirse en partes cada vez más pequeñas, sin importar si son extremadamente duros o compactos. No sé, una varilla de metal muy, muy tenaz puede igual fracturarse en partes cada vez más pequeñas. Finalmente, porosidad quiere decir que todos los cuerpos, todos, absolutamente todos, tienen orificios
o espacios intermoleculares a los cuales le llamamos orificio o poro. Estos poros son, por ejemplo, tan pero tan pequeños que muchas veces las moléculas no pueden pasar a través de ellos. Ejemplo, el vidrio. El vidrio, aunque no lo crean, tiene huecos extremadamente pequeños, en donde ni siquiera el aire o el agua puede pasar por ellos. Es que son tan pero tan pequeños que sencillamente las moléculas de aire, oxígeno, nitrógeno y todas ellas no pueden pasar por esos espacios, pero sí hay espacios vacíos. Bueno, el otro tipo de propiedad son las propiedades particulares o específicas, que en realidad son muchísimas. Todas las propiedades que no son generales son particulares. Está la dureza, está la tenacidad, está la elasticidad, ¿no? Por ejemplo, tu cabello no es elástico, pero una liga sí lo es. Por lo tanto, la elasticidad es particular. ¿Por qué? Porque no todos la tienen. Tú no eres elástico, pero una liga sí lo es. ¿Te das cuenta? Tenacidad es también una propiedad particular o específica, porque no todo es tenaz. Tenaz quiere decir que no se rompe, que no se fractura. Por ejemplo, el vidrio no es tenaz porque se cae de 1 centímetro de altura y se te rompe. Por eso hay que transportarlo con mucho cuidado. Por lo tanto, no es tenaz. Pero si yo tendría una placa metálica, una puerta de metal, tengo que tener cuidado al transportarla para nada, ¿no? Para nada. ¿Por qué? Porque sencillamente esto no se va a fracturar, no se va a romper. Lo avientan inclusive al carro y no pasa nada, ¿no? ¿No? Porque las placas metálicas pues son muy tenaces, ¿de acuerdo? Bueno, eh, las propiedades específicas pueden ser de tipo física o química. Por ejemplo, cuando una propiedad es física, cuando eh, no necesito destruir al material para para poder evaluarla, para poder caracterizarla. Por ejemplo, se me ocurre en este momento ver el punto de ebullición del agua. ¿Qué hago? Empiezo a calentar el agua y cuando veo que está hirviendo, mido la temperatura, marca 100. Ah, ya, la temperatura de ebullición entonces es 100 grados Celsius. Pregunta, ¿tuve que destruir el agua? No, el agua sigue ahí. Luego la voy a enfriar y seguramente va a volver a como estaba antes. ¿No? Se transformó en gas, sí, una parte, pero ese gas sigue siendo agua. Así que no tuve que destruir el agua para nada. Cuando quiero ver si la sal se disuelve en el agua, pues le echo la sal al agua y me doy cuenta que sí, se forma una sola cosa, una sola fase, pero la sal sigue ahí porque el agua ahora está salada, pero no se ha transformado para nada, está ahí la sal, no se transformó en otra cosa. La solubilidad es física, pero qué pasaría si yo quisiera ver, por ejemplo, la combustibilidad de un cabello? Entonces, lo que tendría que hacer es ver si el cabello se prende o no. Cojo un cerillo, lo prendo y de inmediato el cabello se prende. El cabello es combustible. El cabello de inmediato se prende. Ah, entonces combustibilidad es una propiedad química. Para averiguarlo tuve que destruir el cabello. Una vez que el cabello se ha incinerado o ha combustionado, sencillamente ya no puedo recuperar el cabello. Entonces la propiedad, eso sería una propiedad química porque tuve que destruir al cabello. ¿De acuerdo? Para ver, por ejemplo, si la leche se vinagra o no. ¿Qué tengo que hacer? Dejar la leche expuesta al ambiente. Al cabo de 5 días vuelvo y efectivamente la leche se ha vinagrado. Entonces sí se vinagra. La fermentabilidad o la fermentación es una propiedad química, porque tuve que alterar la composición interna de la leche, es decir, transformarla para darme cuenta de que eso ocurre. Y lamentablemente ya no puede volver a ser lo que era antes. Fermentabilidad o fermentación. Finalmente, las propiedades físicas también pueden ser intensivas o extensivas. Una propiedad es extensiva, les dije, cuando dependía de la masa y es intensiva cuando no depende. Ejemplo, rápidamente para terminar nuestra clase teórica y de repaso. Sé chicos que estoy yendo un poco rápido, pero recuerden, esto es un repaso y tengo que abordar los 3 capítulos de nuevo. Lo bueno es que está siendo grabado esto, aunque déjenme ver.
A ver, vamos a ver, no vaya a ser que nos esté grabando y al final tengo que volver a hacer lo que ya estaba haciendo. Bien, sí, efectivamente se está grabando. Les estaba hablando acerca de las propiedades extensivas y intensivas. Pues las extensivas dependen de la cantidad de masa, mientras que las intensivas no. Ejemplo. Los ejemplos nos van a aclarar mucho el aprendizaje. Imagínense ustedes que tienen en un balde, tienen solamente 1 litro de agua, ¿ya? Así que les queda espacio disponible para agregarle más agua. Tienen 1 litro de agua que está a 20 grados Celsius, ¿ya? El litro es unidad de volumen, por cierto, y el grado Celsius unidad de temperatura, así que tenemos 1 litro de agua a 20 grados Celsius. Agua fría, agua al tiempo. Luego, eh, adiciono 1 litro más de agua al balde. Voy a adicionar 1 litro más de agua al balde. Pues ahora tengo 2 litros de agua. ¿Pero a qué temperatura? Si el agua que adicioné también estaba a 20 grados Celsius. Me van a decir que ahora la temperatura es 40 grados Celsius porque como ya adicioné 1 litro más que estaba a 20, entonces como al inicio tenía 20, ahora la temperatura es 40. O sea que si agrego 1 litro más de agua a 20, tendría 3 litros a 60 grados Celsius. Eso no es cierto. Lo cierto es que tengo 2 litros de agua, sí, porque he adicionado 1 litro más, pero la temperatura no aumenta para nada. ¿Se dan cuenta? No aumenta para nada. La temperatura sigue siendo 20 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura es una propiedad intensiva, porque no es aditiva, dense cuenta. O sea, la temperatura no depende de la cantidad de agua que yo tenga. Así yo le agregue 50 baldes o 50 litros, suponiendo que pueda entrar todo en el balde, pues la temperatura va a seguir siendo 20, no va a alterarse, porque la temperatura no es aditiva, es decir, no depende de la cantidad de masa. Pero el volumen es una propiedad extensiva, porque a medida que aumentaba la masa de agua, pues aumentaba el volumen. ¿Me dejo entender? El peso es una propiedad extensiva, porque depende de la masa. No es lo mismo que se sienten 2 personas en tu silla que una persona. El peso irá aumentando. No es lo mismo poner una persona en una balanza que 5 personas en la misma balanza. Pues la balanza va a marcar mayor peso. ¿Por qué? Porque está aumentando la masa. El peso es una propiedad extensiva, por ejemplo. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta eso. Que sean aditivas quiere decir que van aumentando a medida que aumenta la masa. Lo que les expliqué con la temperatura. La temperatura no es aditiva. ¿Por qué? Porque no aumenta a medida que aumenta la masa. Bien, chicos, nada más. Espero la clase haya sido entendida. Como les dije el primer día de clase, no busco que memoricen. Los exámenes que ustedes van a enfrentar no son exámenes memorísticos, son exámenes en el cual el profesor va a buscar que ustedes comprendan la clase, no que memoricen. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es basarme en eso, ¿no? No les voy a preguntar, por ejemplo, por fechas, en qué año nació JJ Thompson o en qué año nació Albert Einstein, etcétera, cosas así, ¿no? Por ahí las formulitas sí hay que memorizarlas, eso sí, las formulitas porque es muy importante, pero conceptos, memorizarlos, no estoy muy de acuerdo, sino más bien comprenderlos, sintetizarlo y entenderlos a tu manera sin salirte del error. A ver, bueno, vamos a hacer ejercicios rápidamente. Vámonos al repaso entonces. A ver, dice acá completar. Bueno, yo les voy a ir indicando, chicos, ¿ya? No los voy a escribir porque seguramente algo de esto ya hemos visto. Así que ustedes, si desean, lo pueden imprimir la diapositiva si es que está en sus posibilidades y lo van completando en, físicamente. Recuerden algo, ustedes solamente me envían las tareas que yo les encargo. No me envíen todas las diapositivas porque no tiene sentido. Ya solamente las tareas, por favor. Eh, esta vez no les voy a dejar tareas porque ya tienen una tarea importante que es su examen de la siguiente semana. A ver, a la cantidad de materia que posee un cuerpo se le conoce como masa. ¿De acuerdo? Él es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Peso. El peso es una fuerza de atracción.
A la capacidad de realizar trabajo se le conoce como energía, ¿de acuerdo? En el estado, las sustancias se caracterizan por presentar resistencia a ser deformados. Eso es el estado sólido. Por esa razón, no adquieren la forma del recipiente. En el estado gaseoso, las fuerzas D prevalecen sobre las fuerzas de... En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión, o sea, de separación, prevalecen sobre las fuerzas de atracción. Relacionar, dice ahora, ¿no? La masa, bueno, esto sí lo podríamos hacer de manera rápida. La masa, ¿en qué unidades se expresa? Pues en kilogramos. En el sistema internacional, la masa se expresa en kilogramos. La energía en el sistema internacional se expresa en joules, deben acordarse. Y el peso se expresa en newton. ¿Por qué? Porque es una fuerza. Es la fuerza de la gravedad el peso. ¿Verdadero o falso? ¿La materia mide la capacidad para realizar trabajo? No. No, eso es la energía. Falso. Los gases presentan volumen definido. Falso. Los gases adquieren el volumen del recipiente. Pueden cambiar de volumen a medida que cambian de recipiente. La energía es una forma de materia. Sí, eso es verdadero. Se llama materia dispersa. Los líquidos son fluidos. Así es, porque no ofrecen resistencia a deformarse. No ofrecen resistencia. Ellos se deforman muy rapidito, al igual que los gases. Eso es verdadero. ¿Qué masa es capaz de originar esta cantidad de energía? Para eso vamos primero, hay que hacer un ratito, voy a traer las hojas de acá para ordenarnos un poquito. A ver, un momento, por favor. Esto no es su clase, chicos. No, me equivoqué, perdón. Vamos a copiar. Suficiente. A ver, dice, ¿qué masa origina esta cantidad de energía? 72 por 10 a la 20 ergios de energía. Y nos damos cuenta que la masa que tenemos que obtener está en gramos. Entonces lo que vamos a hacer es anotar lo que nos están pidiendo. Nos piden hallar M. ¿Cuánto vale M? No sabemos. Ya está. Ahora, la energía que vamos a obtener sí es dato. Sale 72 por 10 a la 20. El 20 debe estar arriba. 10 a la 20 ergios, o sea, ERG. ERG. Disculpen, mi mouse no es muy preciso que digamos, por eso es que la letra a veces no sale muy bien. Y justamente nos dicen, nos piden la masa. ¿Y cuánto vale la rapidez de la luz? Pues como la energía está en ergios, la rapidez de la luz entonces va a ser 3 por 10 a la 10. ¿Se acuerdan el cuadrito que les mostré hace rato? Lo voy a pegar mejor ya para poder hacer un buen paralelo. Ya, a ver, lo voy a pegar. Está por acá. Acá creo que está. Acá está. Sí, esto lo voy a pegar. Solo que más pequeño. Acá lo voy a escribir. Ya, miren. Como la energía está en ergios, fíjense, cuando la energía está en ergios, entonces yo voy a decir que el valor de C, o la rapidez de la luz, es 3 por 10 a la 10. Ahí está. Ya, no se vayan a olvidar de ese detalle. Y la masa te va a salir en gramos.
Estamos en la segunda fila. Entonces vamos a hacer una pequeña división acá para cuando ustedes repasen no se me vayan a confundir. Ya está. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a aplicar la formulita del señor Einstein que nos dice que E es igual a M por C elevado al cuadrado. E es 72 por 10 a la 20. 72 por 10 a la 20. Igual M es justamente lo que nos están pidiendo. Y C es 3 por 10 a la 10. 3 por 10 a la 10. Pero eso lo debo elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. No se asusten cuando digan elevar al cuadrado. Tranquilos. Es bien fácil. Bueno, esto lo sigo desarrollando. Lo hago por aquí para tener más espacio. 72 por 10 a la 20. Esto es igual a m. Y voy a desarrollar ahora el paréntesis por. Acá se entiende que aquí hay un 1. Entonces este 1 multiplica este 2. 1 por 2 es 2. Queda 3 al cuadrado. Por 10 por 2, 10 a la 20. Ya está. Continúo. Voy a simplificar. El 3 al cuadrado sí o sí que es 9. ¿Sí? Así que acá te le saco novena. Novena 1. Novena de 72 es 8 porque 9 por 8 es 72. Chicos, debo decirles algo. Sean sinceros con ustedes mismos. Si es que no se sabe todavía la tabla de multiplicar del 1 al 12, por favor, memoricen esa tabla. Así como la escuchen, memorícenla. Yo sé que ustedes, por ejemplo, pueden dar con la respuesta de 12 por 11, porque lo hacen en un papel y lo hacen, magnífico, yo sé eso. Pero no, no es suficiente, tienen que memorizarlo, ¿de acuerdo? Eso lo tienen que hacer 12 por 11, 12 por 12, 9 por 8, 9 por 7. Hay algunos que piensan que saben la tabla, pero no es así, porque 9 por 7, ¿cómo lo sacan a partir del 9 por 5? De ahí le van sumando 9 más 9, no, no es así. La matemática se complica cuando tú haces una pausa en los cálculos. Te distraes, te complicas. Así que yo les recomiendo, hasta les exigiría a aquellos que no han memorizado toda la tabla que lo hagan lo más pronto posible. No es complicado. Solo tienes que querer. Memoricen esa tabla, por favor. Es muy importante memorizar la tabla. Importantísimo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Novena 1, novena 8. El 10 a la 20 se va. Chao, chao, suá, suá, como ustedes deseen. Al final me queda únicamente, fíjense lo importante de simplificar, al final únicamente me queda 8. ¿8 qué? 8 gramos. La masa me sale en gramos porque yo utilicé el valor de 3 por 10 a la 10 de la velocidad de la luz. Y cada vez que utilice ese valor, la masa me sale automáticamente en gramos. Y esa sería la respuesta. Quiere decir que 72 por 10 a la 20 ergios equivale a una masa de 8 gramos. ¿Ya? Esa sería la respuesta. A ver, siguiente ejercicio. Dice, ¿qué masa puede producir esta cantidad de energía? Bueno, es un problema muy similar, ¿no? Muy similar. Como también está en energía, como también está en ergios, vamos a utilizar lo mismo. A ver, déjenme si no encontrar otro ejercicio de repente que yo les haya dejado para extraerlo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Para cambiarlo. A ver, de repente les encargué un ejercicio de tarea. Ah, justo les había sacado ese ejercicio.
ver, vamos a trabajar entonces ese ejercicio nada más. Ya, vamos a trabajar ese ejercicio. Capítulo número 4. Bien, vamos a trabajar entonces ahora. Este ejercicio ya lo trabajamos, el número 5 es el que está pendiente. Bueno, como ustedes pueden ver, a ver, denme por favor un minuto, chicos, ¿ya? Un minuto, por favor. Bien, chicos, ya estoy acá otra vez. A ver, vamos a desarrollar este pequeño y intensivo ejercicio. A ver, lo primero es, tenemos que escribir acá lo que nos piden, que nuevamente es la masa. M igual a aquellos que de repente no entendieron bien. Ahora, tenemos como dato la energía, que vale 54 por 10 a la 21 ergios. Y además tenemos el valor de la rapidez de la luz, que como la energía nuevamente está en ergio, no se olviden, si está en ergios, entonces voy a utilizar este valor, 3 por 10 a la 10. Entonces acá pongo 3 por 10 a la 10. Ya está. Una vez desarrollado, simplemente lo que tengo que hacer es copiar la formulita del señor Einstein, ¿no? Copiar la formulita que dice que E es igual a M por C al cuadrado, ¿verdad? E vale 54 por 10 a la 21. La masa es justamente lo que nos están pidiendo determinar. Y la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 10. 3 por 10 a la 10. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Ya está. ¿Sí? Bien. Ahora seguimos desarrollando. Acá queda 54 por 10 a la 21. Vamos a desarrollar el paréntesis. Por 10 a la 21 igual a m. Como aquí hay 1, 1 por 2 es 2, queda 3 al cuadrado. Y 10 por 2 es 20, ¿no? 10 por 2, 20, queda 10 a la 20 entonces. Ahora viene la simplificación. 3 al cuadrado es 9, novena 1, novena de 54, chicos. A ver, hasta aquí escuché que me dijeron 6. Ya, muy bien. 6.
Bueno, acá el 10 a la 20 con el 10 a la 21. ¿Qué se hace en ese caso? Les explico paso a paso. Tengo el 6 acá, tengo el 10 a la 21 y ese 10 a la 20, como está multiplicando, pasa a dividir como 10 a la 20. A ver, les voy a explicar, a ver, de repente como antes no le habían explicado y queda al final solita la m. Pero este 10 a la 20 también puede subir a multiplicar al 10 a la 21, aunque no lo crean. También lo puede multiplicar. Eso sí se puede hacer también. Pero ¿saben qué tienen que hacer? Cambiarle de signo a su exponente. Es decir, 10 a la menos 20. Tu profesor seguramente en clase lo hace directo ya. Obvia este paso intermedio que yo he puesto acá. Y está muy bien. Y está muy bien. Ustedes también tienen que acostumbrarse allá a obviar el paso intermedio ya. De frente nada más. Profe, 6 por 10 a la 21 es esta 10 a la 20, pasa ya multiplicando también como 10 a la menos 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasa a dividir con su mismo exponente, pero si sube como numerador, ya entonces cambia de signo. Bueno, al final, cuando tenga bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se van a sumar. 21 menos 20 es simplemente 1. Te queda 10 a la 1. 6 por 10 a la 1 es igual a la masa. Y bueno, ¿cuánto sería la masa? La masa sería 60 gramos. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? 60 gramos. Bien chicos, espero estén comprendiendo, espero hayan despejado sus dudas. Vamos a continuar. A ver, bueno, otra vez volvemos a la parte teórica, ¿no? Estamos en propiedades, ¿no? A ver, vamos a ver, en materia todavía, clasificación de la materia estamos. A ver, vamos a relacionar. El cobre, ¿qué vendría a ser el cobre? ¿Un cuerpo? No, es una sustancia simple. ¿Por qué el cobre es una sustancia simple? Porque no está unido a otro elemento diferente. Por ejemplo, el agua es hidrógeno con oxígeno. Ah, entonces no es simple, es compuesta. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de átomos, el hidrógeno y el oxígeno, o dos elementos. ¿De acuerdo? El amoníaco tiene de fórmula NH3, por lo tanto es una sustancia compuesta, porque tiene dos elementos. Basta con que tenga más de dos, o simplemente dos, para que sea compuesta. Una ensalada de fruta es una mezcla de varias frutas, donde es posible observar por separado cada una de las frutas. Por lo tanto, sería una mezcla heterogénea. Y el lapicero es una forma particular de materia llamada cuerpo. Un ratito, por favor, denme otra vez un minutito.
Bien, chicos, disculpenme un poquito la demora, cosas que a veces pasan en casa. A ver, bien, habíamos desarrollado entonces el problema de conversión de masa y la ecuación del señor Einstein. También habíamos relacionado correctamente. Les había dicho que el lapicero es un cuerpo, ¿por qué? Porque es una forma particular de materia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros le ponemos nombre a algo material, entonces adopta el nombre de cuerpo. Por ejemplo, tú estás rodeado de muchos cuerpos. Por ejemplo, tienes un cuaderno, es materia pero con nombre, te das cuenta, se le llama cuerpo. De repente tienes cerca de ti al mouse, entonces es cuerpo también porque ya le diste un nombre a una tijera. Yo, por ejemplo, estoy rodeado aquí de un cuaderno, es cuerpo el cuaderno, también tengo un mouse, tengo un lápiz y tengo la cinta Scotch, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos es cuerpo. ¿De acuerdo? El cuerpo está compuesto de una sustancia, en este caso el lapicero, plástico, por ejemplo, ¿no? 7. Indica verdadero o falso según corresponda. A ver, el ozono. ¿Qué será el ozono? A ver, el símbolo del ozono es O3. Por lo tanto, es una sustancia simple, porque está formada únicamente de un solo elemento, oxígeno, verdadero. El acero es una mezcla homogénea, sí, carbono más fierro. ¿Por qué se llama mezcla homogénea? Por ejemplo, el cuchillo con el que corta tu mamá o tu papá, ¿no? Es de acero y es una mezcla homogénea porque no se puede ver por separado al fierro ni al carbono. El acero es una mezcla o una aleación entre carbono y fierro y no se ven por separado a ambos, no se los ves por separado, lo ves como una sola cosa, acero. Entonces es una mezcla homogénea verdadero. La luz es materia, sí, porque es una forma de energía. La luz es capaz de entregarnos energía. ¿La arena es una sustancia simple? No, la arena es una mezcla, falso. Entonces esa sería la proporción. 8. Indica una sustancia que sea triatómica nada más. Ojo, triatómica, que tenga 3 átomos, no 3 elementos. Por ejemplo, ¿quién tiene 3 átomos? Aquí hay solamente 2 átomos, 2 nitrógenos. Aquí también hay 2 átomos. Aquí hay 3 átomos. Aquí nuevamente hay 2 átomos y aquí también hay 2 átomos. La única sustancia triatómica y binaria es el agua. Lo voy a escribir acá. El agua es una sustancia triatómica porque tiene 3 átomos, pero también es binaria. ¿Saben por qué? Porque tiene tiene 2 elementos. Por lo tanto, también es binaria, ¿ya? ¿Qué sustancia es simple? La plata. La plata es simple porque únicamente lleva un solo elemento que es Ag, símbolo de la plata. La glucosa lleva carbono, hidrógeno y oxígeno. No es simple. ¿Qué diferencia existe entre una sustancia que es simple y una sustancia que es compuesta? ¿Cuál es la diferencia? Les digo en este momento. Una sustancia simple está formada por un solo elemento químico y puede ser por un átomo o por más átomos. Son sustancias simples el azufre, el oxígeno, como oxígeno molecular o como ozono, el fósforo, el cloro, son sustancias simples porque ven, solamente hay un solo elemento. Y son sustancias compuestas, el dióxido de carbono tiene 2 elementos, por ejemplo se me ocurre el ácido fosfórico, H3PO4, tiene 3 elementos,
Se me ocurre, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, NaH2, el bicarbonato proviene del ácido carbónico, ¿no? HCO3, entonces no es H2, es HCO3 nada más. Ya van a saber por qué más adelante todavía, chicos. Por ahora solamente entiendan lo que les voy indicando. NaHCO3, bicarbonato de sodio. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4 elementos. Es ternaria. Dense cuenta entonces que una sustancia simple no puede ser binaria ni ternaria. Es otra diferencia. Una sustancia simple simplemente está formada por un solo elemento. Mientras que las sustancias compuestas pueden ser binarias, ternarias, cuaternarias, pentanarias, etc. Bien, vamos entendiendo entonces un poco más acerca de esto. Pregunta número 11. ¿Qué diferencia existe entre... es entre sustancia simple y el átomo. Ya me acordé, esto les encargué como una pequeña tarea, ¿no? Pero bueno, ya les he revisado esa tarea. A ver, por ejemplo, el oxígeno es una sustancia simple. Sin embargo, el oxígeno, que es una sustancia simple, está formada por dos átomos de oxígeno. La diferencia entre una sustancia simple y el átomo es que el átomo, el conjunto de átomos, la agrupación de átomos, forma a la sustancia simple. El azufre, más común, el azufre rómbico, S8, está formado por 8 átomos de azufre, fíjense, 3, 5, 6, 7 y 8. Así que cuando se junten los 8 átomos de azufre, recién se formará a la sustancia simple azufre. Es la diferencia entre el átomo y la sustancia simple. El átomo en sí no puede existir en la naturaleza si es que no se agrupa con otros átomos, ya sean del mismo elemento, o sea, algo así como iguales, o con átomos de otros elementos, átomos diferentes. Pero tienen que juntarse, ¿de acuerdo? Los únicos átomos que pueden estar tranquilos sin juntarse a otros son los átomos de la familia de los gases nobles, el helio, el neón, ellos sí andan solitos por el ambiente, no quieren juntarse a otros. Ya está. Número 12 dice, de la siguiente relación de sustancias, ¿qué moléculas son simples y qué moléculas son compuestas? Bueno, el hidrógeno es simple, le pongo la S, compuesta, 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 simple, simple, compuesta y compuesta también. Completar. Y tenemos varias, ¿no? Las se pueden clasificar en generales y específicas, las propiedades de la materia, ¿no? Se pueden clasificar en generales y específicas. La masa y el volumen son propiedades generales porque están presentes en todos los cuerpos. Las propiedades son aquellas que solo poseen algunos cuerpos, las propiedades específicas o particulares. Propiedad por la cual todo cuerpo que trata de conservar su estado inicial corresponde a la inercia, ya sea estado inicial en reposo o movimiento. Las propiedades específicas se clasifican en físicas y químicas, ¿ya? Físicas y químicas. La sublimación de la naftalina es un cambio de fase, ¿no? O es un cambio físico, ¿no? Es un cambio físico mejor. Es un cambio físico. ¿Por qué es físico? Porque la naftalina no se ha transformado en otra cosa. Sigue siendo naftalina, pero está en su estado gaseoso, por ejemplo. La densidad y la temperatura son propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de masa. ¿Se acuerdan? Yo aumentaba el agua, pero no aumentaba la temperatura. Tampoco aumentará la densidad del agua. El agua sigue teniendo la misma densidad. Por eso se dice que son intensivas, no son aditivas. Las propiedades dependen de la masa. Las propiedades extensivas
dependen de la masa. Las propiedades extensivas dependen de la masa que se adicione, será pues, ¿no? De la masa que se adicione. Bueno, hay que relacionar ahí. Ya, eso les voy a encargar a ustedes. Yo voy a hacer los dos últimos ejercicios. Marca la alternativa correcta. ¿Cuál de todas es extensiva? Definitivamente la temperatura no es extensiva porque ya les he mencionado que no es aditiva. Tiene que ser una propiedad que aumente con la masa. Por ejemplo, es aditiva. ¿Cuál es extensiva? La de los mencionados, ¿cuál sería extensiva? Pues ninguna. La maleabilidad. ¿Qué cosa es maleabilidad? La maleabilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de convertirse en láminas. Pero no depende de la masa, porque así incrementemos la masa, la maleabilidad sigue siendo la misma. Es intensiva. Así que no puede ser la D. La densidad es intensiva, ya les dije ya. No depende de la masa. Impenetrabilidad. La impenetrabilidad sí es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la cantidad de masa, más impenetrable se vuelve dicho cuerpo. Sería la C de casa, ¿no? La C de casa viene a ser entonces una propiedad extensiva. En realidad, chicos, todas las propiedades generales son extensivas. Y como la impenetrabilidad es una propiedad general, es extensiva. De los materiales señale cuál es menos duro, o en otras palabras, cuál es más blando. Rápidamente, para ya ir terminando, les explico qué cosa es la dureza. La dureza viene a ser la dificultad que ofrece un cuerpo para rayarse. Por ejemplo, quiero evaluar quién es más duro. Una pieza de cerámica, esa con la que se hacen los pisos, o una pieza de plancha de metal, ambos del mismo tamaño y de la misma forma. Entonces lo froto en mis dos manos, los agarro los dos, cerámica versus metal, y lo empiezo a frotar. Luego de unos segundos lo volteo a mirar y he observado que la cerámica no se hizo ni cosquillas, no se rayó, mientras que la pieza de metal se ha llenado de rayas. La conclusión es que entonces la cerámica es más dura y el metal más blando, así como lo escuchan. El metal no es tan duro como la cerámica. Ustedes dirán, profe, pero si la cerámica se te cae, se rompe y el metal no se hace ni cosquillas. Es que ese es otro concepto. Eso tiene que ver con tenacidad. Tenacidad es la dificultad para romperse, pero ahí habla de la dureza, dificultad para rayarse. Con decirles, por ejemplo, que el vidrio de la ventana de sus casas es todavía más duro que, a ver, es más duro, el vidrio es más duro que la madera, por ejemplo. Ojo, no se confundan de conceptos. Dureza es difícil de rayar. La madera se raya con la uña, mientras que el vidrio no se raya con la uña. Por lo tanto, el vidrio es más duro que la madera. La pregunta es, ¿cuál es el más blando? O sea, ¿cuál es el que se raye con mayor facilidad? La tiza. Ven acá donde dice talco. Ya, imagínense la tiza, eso de los profesores. Ya, eso le podemos asumir como talco. Y eso se raya muy facilito, ¿no? Habrán visto que con la uña le dan una pasadita y ya se rayó. El talco, la C. Según la escala de Mohs, es uno de los materiales más blandos, ¿no? O menos duros. El más duro que existe en nuestra naturaleza es el diamante, ¿no? Así de manera natural es el diamante el más duro. O sea, es capaz de rayarlo hasta la cerámica. Finalmente, la 16 dice, ¿cuál no es un fenómeno químico? O sea, ¿cuál no sería fenómeno químico?
sería la disolución del azúcar en agua. ¿Por qué? Porque al disolverse el azúcar en agua, el agua se hace dulce, pero quiere decir que el azúcar todavía está ahí presente. ¿Sí? Sigue estando ahí el azúcar, porque si no el agua no estaría dulce. Por lo tanto, eso sería un fenómeno de tipo físico, no es químico. ¿Cuál es extensivo? Pues sería la inercia porque depende de la masa, la B de bueno. Y además es una propiedad extensiva. Bien chicos, ahí nos vamos a quedar. Espero la clase les haya ayudado mucho a nivelarse un poco más con sus actividades. Espero hayan comprendido un poco más y no se me hayan confundido más. Eso no creo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien en su examen y estudien bastante.